En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Hemos recibido la excusa de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública por incumplimiento de compromisos previamente agendados. No puede asistir y concurre en su reemplazo el subsecretario del Interior, señor Luis Cordero, y también la excusa de la señora ministra de Defensa Nacional, que concurre el señor Luis Correa. Finalmente hay un reemplazo por la sesión del día de hoy de la senadora Bodanovich por el senador Saavedra. Esa es toda la cuenta. Saludamos a nuestros invitados del día de hoy. ¿Y en qué parte quedamos, secretario? En la sesión pasada, en el comparado, estábamos en la indicación 137, relativo a la protección de la infraestructura crítica. El Ejecutivo quedó de traer una nueva propuesta que se la vamos a distribuir. Hoy día. La nueva, ¿no? La nueva, sí. La propuesta del Ejecutivo para el artículo 9 es la siguiente. Protección de infraestructura crítica. El personal dispuesto para la protección de infraestructura crítica hará uso de la fuerza de conformidad con lo establecido en los artículos precedentes. Asimismo, podrá hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando tuviere por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica o su funcionamiento, siempre que represente un peligro contra la vida o afectaciones de consideración a la integridad física del personal o de terceros. Ofrezco la palabra. Subsecretario. Señor presidente, por su intermedio, saludo a los senadores presentes. El Ejecutivo ha hecho esta propuesta, especialmente en lo referido al inciso segundo, acogiendo dos aspectos del debate de la sesión anterior. En primer lugar, aquel que esté asociado a que también se puede hacer uso de fuerza en los casos de que se afecte el funcionamiento de la infraestructura crítica, y además de eso, lo que tenga que ver con el criterio de afectación, ¿no? Es decir, no el tipo de lesión, sino que el criterio de afectación de consideración a la integridad física, que eran los dos criterios que vuestras señorías habían planteado en la sesión anterior. Nada más, señor presidente. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, solicitarle al Ejecutivo aclare el tema del funcionamiento, en atención a que el objeto a proteger puede estar en ese momento no funcionando porque no es parte de la instancia, pero su destrucción sí podría generar efectos graves. ¿Esto por qué? Porque es muy difícil para una persona que está resguardando una instalación saber cuáles están en funcionamiento y cuáles no están en funcionamiento. O sea, se agrega una condición técnica a una decisión que es de orden táctico. La persona va a proteger un transformador, por ejemplo. ¿Cómo va a saber si el transformador está funcionando o no está funcionando? Si el Ejecutivo pudiera aclarar ese primer punto para seguir después con el resto. Gracias, presidente. Subsecretario. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo ha tenido en consideración para efecto de esta propuesta precisamente acoger las inquietudes planteadas en la sesión anterior, en algún sentido también como la ha planteado el senador Piu. Y por eso la estructura gramatical de la regla establece que es la infraestructura crítica o su funcionamiento, no como elemento copulativo, sino que también como un elemento alternativo. Gracias, presidente. Vuelvo a lo mismo, no es el tema copulativo, es cuál es la forma para saber la condición en la que está esa instalación.
El funcionamiento no está en lo que se discutió ni estaba en la redacción anterior. Esto es agregado, esto es nuevo. Y la verdad no está en la propuesta de la indicación al funcionamiento. Entonces ver de dónde sale y cómo se puede saber qué está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Porque tenemos un problema. Nuevamente, insisto, se protege una instalación inerte para efectos prácticos. Y hay un estudio, y este es el tema quizás de fondo, se va a proteger esa instalación en particular porque el ente especializado, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, determinó en el levantamiento de las vulnerabilidades mediante las dependencias e interdependencias, qué es lo que es crítico. O sea, ¿sabe? Este transformador en particular tiene que tener, si se alcanza un nivel de amenaza tal que se requieran fuerzas especiales, ya sean policías en este caso que estamos viendo el artículo, o fuerzas militares, una protección adicional. Entonces hay un análisis previo. El punto es, esa instalación no tiene cómo saber la persona si está funcionando o no. No tiene por qué saberlo. Va a proteger. Es como si se llevara a la situación que le comentaba, en donde no hay ningún indicio. O sea, mire, este transformador es importante. ¿Cómo sé si está funcionando o no? Es proteger la instalación ante el peligro grave e inminente. Pero saber el origen, de dónde viene en la discusión, por qué se agrega esta nueva condicional y qué es lo que cómo se puede resolver para que esto tenga sentido para quienes van a hacer uso de esta ley. Gracias, presidente. Esta fue una solicitud del senador Sandón de la sesión pasada, así que le ofrezco la palabra al senador Sandón. Y después el senador Macay y después el senador Durena. A mí lo que me hace ruido es lo que dice el senador Piudo del funcionamiento, pero además dice siempre en representación en peligro contra la vida, afectación y consideración de integridad física del personal o terceros, pero puede que eso no exista, porque no sepa. Si están atacando, no sé, o sea, tratando de destruir un cable submarino, o no sé, se le ocurre destruir la Esmeralda en Iquique, que es la que está ahí, puede que en ese minuto lo que están haciendo no afecte la vida de nadie, pero sí de la infraestructura crítica que se está cuidando. Como que le pone limitaciones, porque con esto si yo estuviera ahí jamás disparo, por supuesto, porque me llego a equivocar en la interpretación y me hacen zumbar. Si esta ley es para dar certezas. Senador Macaya. Sí, a ver, en la misma línea que el senador Manuel Cosa Sandón, a mí me parece que aquí se impone un requisito cuando, por ejemplo, consideramos infraestructura crítica una estación del metro. Si esa estación del metro está vacía, no se podría hacer uso de la fuerza letal porque no estamos afectando la vida o no está poniéndose en peligro la vida o se está afectando físicamente la integridad de una persona. Lo mismo con un puerto que está vacío o con una torre de agua que quizás su caída no va a significar ni actual ni inminentemente el riesgo de la vida de ninguna persona, pero desde el punto de vista de ponerle este requisito, a mí me gustaría quizás entender la lógica del Ejecutivo. Quizás hay algo adicional que yo por lo menos no logro interpretar ahora. Senador Durena. Presidente, cuando analizamos el proyecto de ley de reglamento del uso de la fuerza e infraestructura crítica, esto se enmarca infraestructura crítica en aquellas instalaciones que van a ser determinadas por un organismo especial, como es la ANI. Y cuando una infraestructura se declara crítica es porque obviamente tiene afectaciones de consideración hacia la comunidad. El hecho de poner a esta indicación una afectación de consideración a la integridad física del personal o de tercero es prácticamente tener personas que no van a poder cumplir ninguna misión. Y eso significa que obviamente esas personas, frente a la interpretación de la norma, van a preferir no hacer absolutamente nada. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que la posición de muchas personas que han hecho uso de la palabra es saber si concretamente el Ejecutivo va a estar disponible a generar
las acciones tendientes a la protección de personas y a la protección de infraestructura crítica que afectan a las personas sin doble estándar, porque lamentablemente hoy día, de acuerdo a lo que uno analiza, uno evalúa, uno ve, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad obviamente no van a tener la tranquilidad suficiente en la protección. Ministro Elizalde. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo en esto no tiene doble estándar y ha sido bastante claro sobre este punto. Vuelvo a su señoría, por su intermedio, señor presidente, a ser preciso sobre este punto. Tal como señalamos la sesión anterior, la regla de uso de la fuerza para infraestructura crítica es una regla específica distinta a las anteriores, pero lo que estamos discutiendo es un inciso muy específico, que no es una regla general, sino que es para el uso de la fuerza potencialmente letal. Esa es la regla que se está discutiendo. No, la discusión sobre la protección de infraestructura crítica y reglas de uso de la fuerza está garantizada para el inciso primero. Por lo tanto, por su intermedio, señor presidente, quiero ser bien preciso en el contexto de cuál es la regla que se está discutiendo, y es específica sobre el uso de fuerza potencialmente letal. Y es en ese contexto, entonces, donde está esta discusión. En la sesión anterior, vuestras señorías plantearon que el hecho de que para impedir graves daños inminentes a la infraestructura crítica, no quedaba expresada la idea del funcionamiento. El Ejecutivo expuso en la sesión anterior que el Ejecutivo entiende que de conformidad a la regla constitucional que permite, ¿no?, la declaración de infraestructura crítica, el contenido, la redacción, el propósito, la finalidad y todo lo que ha tenido asociado a su discusión supone precisamente infraestructura que está vinculada a su operación, ¿no? De hecho, es la razón por la cual están ejemplificados, ¿no?, e indicados los servicios de interés general y de utilidad pública. Por lo tanto, a juicio del Ejecutivo, la infraestructura crítica en sí mismo supone un funcionamiento porque es la naturaleza de la infraestructura la que permite esa declaración. En el ejemplo que vuestras señorías señalan, en el caso del transformador, no es cualquier transformador, es un transformador que tiene ciertas características, primero para que sea infraestructura crítica, pero lo clave es que está vinculado a la continuidad del servicio público eléctrico, ¿no? Por lo tanto, es inherente al funcionamiento. El ejemplo que también expuso el Ejecutivo en la sesión anterior, por ejemplo, un embalse, ¿no? Es evidente, ¿no?, que un atentado en contra de un embalse, el embalse supone no solo su operación regular, sino que cualquier acción que pudiera afectar a esa infraestructura crítica tiene efectos en lo que pueda suceder agua abajo. Entonces, el Ejecutivo, en el entendido de dar mayor claridad a vuestras señorías, pese a que la interpretación del Ejecutivo es que protegiendo la infraestructura crítica se protege el funcionamiento, considera explícitamente el funcionamiento, ¿no? Creo que hay que entender de buena fe la propuesta del Ejecutivo, porque la explicación del Ejecutivo en la sesión anterior considera que la redacción en sí misma supone el funcionamiento. Y lo segundo es el estándar que a su vez supone, ¿no?, para el uso, porque esta es una relación, recuerde que las reglas de uso de la fuerza están en relación a sujetos. Esta es la regla especial en relación a un objeto, ¿no?, que es la infraestructura crítica, ¿no?, y en donde, en consecuencia, el presupuesto para el uso de la fuerza potencialmente letal también tiene que ver con la afectación o el peligro que tiene para la vida. Y en esto el Ejecutivo también fue flexible en relación a la redacción en el origen que se podía entender en términos restringidos. Por eso, señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo vuelve a insistir en el contexto de la norma tal como lo señaló en la sesión anterior y en el propósito que se encuentra detrás de ella. Específicamente, creo yo que es conveniente recordar esa posición en relación al tema del funcionamiento. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a entrar ahora al fondo del tema de la infraestructura crítica. Este artículo tiene que conversar con el proyecto de ley de protección de infraestructura crítica, porque las reglas se sacaron de ese artículo. ¿Qué es una infraestructura crítica? Bueno, se define, pero lo más importante es que hay un perímetro. Y aquí viene quizás de qué estamos hablando. Una infraestructura crítica, cuando se declara que va a ser crítica, se tiene que establecer un perímetro de seguridad, porque todo aplica dentro de ese perímetro, no aplica afuera. Y por eso tenemos fuerzas que se van a emplear dentro del perímetro y fuerzas que se van a emplear fuera del perímetro, para que toda la ciudadanía sepa
Y esto, en muchos países se marca, no trespassing, se usarán armas, o sea, no cruce porque van a usar armas de fuego, o sea, fuerza potencialmente letal. Esa es la primera advertencia y probablemente lo que se tiene que decir es que tiene que quedar demarcado porque al interior de ese lugar que se estimó que este es el lugar donde está lo crítico, no puede haber nadie que vaya con una acción hostil porque esa persona constituye una amenaza grave e inminente por el solo hecho de estar dentro del perímetro. Y esto permite separar aquella parte, porque estamos hablando, esto de una condición que va a estar siempre en uso, donde las fuerzas policiales van a estar afuera, con el control del orden público, pero dentro de la infraestructura crítica van a haber reglas especiales. En este caso, para los policías, si es que están en esa condición, o las Fuerzas Armadas. Pero sin perímetro, esta regla no tiene sentido, porque no es para todo. O sea, es solamente ese armamento potencialmente letal para proteger esa infraestructura crítica se puede ocupar dentro del perímetro, porque eso es lo que se ha definido que es lo crítico. Y esto es lo que hace la disuasión, que es evitar que las personas quieran entrar. Tomemos los ejemplos en Europa, las centrales nucleares. Mire, si usted cruzaba la reja para meterse dentro de la central nuclear, afuera proteste todo lo que quiera, pero se meten para adentro, le van a disparar. Lo mismo en muchos otros lados. Entonces, reglas claras que puedan ser. Esto obviamente conversa de esa manera bien con infraestructura crítica, que se habla de perímetros, y el perímetro es la defensa en profundidad. Entonces, esta regla tiene que estar a eso asociado, porque esa persona no tiene cómo discriminar muchas de las otras cosas, excepto, mira, hay una persona con una acción hostil que está lista a destruir, puede ser un embalse que ni siquiera está en uso, está de agua de reserva para cuando se necesiten 2 o 3 años más usarla. O sea, ni siquiera está funcionando, está inerte. O muchos otros ejemplos que podríamos entrar. Pero el perímetro es el que permite definir qué se puede hacer y qué está autorizado. Sin perímetro no tiene sentido, ¿no? Quedaría en el aire, se podría no entender bien. Y aquí viene la responsabilidad del Estado, que es de delimitar el perímetro, de tal manera que cuando el Estado decida a través de la facultad presidencial autorizar el empleo del uso de la fuerza legítima del Estado en un área específica, solo en esa área se va a aplicar. Eso es lo que le pediría al Ejecutivo, si pudiera explicarlo y ver cómo podemos resolver esto, porque no está considerado. Gracias, presidente. Senador Sandón. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el senador Puy. Además, eso puede ser es como demarcar el tema. O sea, porque cuando cruzan en la central nuclear no es que esté en peligro alguien ahí y te disparan igual. Lo mismo estábamos hablando, pensando en un data center, por ejemplo, que ahí no hay nada en riesgo, pero si pueden, se tiene, a lo mejor esto, para que no sea, porque yo creo que aquí hay como miedo que esto haya chip libre para esto, pero si existen áreas con perímetro, eso va a mejorar. No estoy seguro qué artículo, presidente, pero a mí me da la impresión que en la ley que aprobamos de seguridad privada, el artículo 26, sí se permite el uso de un vigilante cuando está cuidando una infraestructura, un bien. Ojo con eso. Entonces, aquí la limitación es mucho más grande. Y yo creo que esto puede ir por el tema de los perímetros. Si lográramos mezclar esto, ahí usted le da muchísimo más certeza a la persona que está cuidando. Porque si dispara dentro de esa área y las personas saben que no podían entrar a esa área, es distinto. Pero sobre esta base, en que tenga que hacer un análisis y contratar una consultora para ver si está en peligro la integridad física de alguien, nadie va a usar las armas. Te da la palabra al subsecretario, quiero hacer 2 comentarios. El primero, si aquí lo que está haciendo ruido, saquemos la palabra funcionamiento. Esta fue una petición del senador Sandón. Entonces, eliminemos la palabra funcionamiento y con eso se destraba el problema. Un problema menos. Y esta fue una solicitud suya, senador, entonces la sacamos y eliminamos parte del 50% de esta discusión. Y lo segundo podría ser cambiar la palabra siempre por como estaba originalmente, que era cuándo. Y lo otro, recordar lo siguiente: las reglas de uso de la fuerza no son un pase libre para hacer lo que quieran. O sea, aquí tiene que haber un juicio de valoración por el personal de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad cuando están actuando. O sea, porque en este mismo ejemplo puede entrar alguien a un perímetro que esté por ejemplo, custodiado por personal militar, que no va a causar un daño. Por ejemplo, los jóvenes que suelen entrar a hacer graffiti.
no por esa razón se le va a hacer uso de armas letales. Entonces eso tiene que ser una evaluación que se hace. ¿Sí? Esta ley no va a significar, y en esto ser reiterativo, diga lo que diga acá, va a haber una valoración, va a haber una investigación y tiene que ponderarse las actuaciones. Entonces, y no entraría, y tampoco yo entraría en la definición acá de perímetro, porque esos son, yo creo que prácticas más operativas que debieran estar en la ley de infraestructura crítica. Aquí lo que es una remisión de carácter general. El subsecretario y después el ministro. Señor presidente, por su intermedio, simplemente para clarificar un punto que me parece constitucionalmente relevante. No hay infraestructura crítica sin área o perímetro. ¿Sí? O sea, esto me parece que es bien relevante. No es que de acuerdo a la Constitución, la reforma constitucional que permite la declaración de infraestructura crítica, razona sobre la idea del área en la cual se está instalada, porque además el área respecto a la cual existe competencia para ese fin. Y este es parte de la regulación normativa de infraestructura crítica, pero por su intermedio, señor presidente, solo me gustaría dejar presente para constancia del debate legislativo de que no hay infraestructura crítica sin área o perímetro, que es inherente a la declaración de la misma mediante decreto supremo. Nada más, señor presidente. Señor presidente, para preguntarle cómo quedaría la redacción por usted propuesta en específico. Yo entiendo que usted propone eliminar su funcionamiento, que efectivamente fue propuesto por el senador Osandón, pero no habría acuerdo para incorporar. ¿Y cómo quedaría la segunda parte? Diría, solo se elimina siempre. ¿Cuándo? En vez de siempre sería por cuándo. Cuando representen. A ver. Ya dice eso. Entonces yo entiendo que quedaría. Asimismo podrá hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando tuviera por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica que representen un peligro contra la vida o de afectaciones de consideración a la integridad física del personal o de terceros. Así quedaría. La indicación del Ejecutivo cambiándolo. Se elimina lesiones graves. Se eliminaría o su funcionamiento y se eliminaría siempre. Y quedaría tal cual. Presidente. Después, senador Santón. Muchas gracias, presidente. Volviendo a lo que señalaba el subsecretario respecto al perímetro, efectivamente, por eso se puso en la reforma constitucional. Esto debe ser parte del proceso. Si hacemos un paralelo con otro ministerio, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, la línea de fuego en los recintos carcelarios. Está marcado el perímetro, está con un área donde las personas no pueden ingresar, porque si no el vigilante armado va a disparar. Entonces, es lo mismo, el armamento potencialmente letal solo se puede ocupar dentro de ese perímetro con el objeto de proteger la infraestructura crítica que estuviera siendo amenazada, tal como se señala en la indicación, presidente. A mí lo que no me parece es que quede siempre en representación del peligro contra la vida y afectación y condiciones de integridad física. O sea, es más, a mí me da lo mismo que la llegada de infraestructura crítica o su funcionamiento, punto. Listo. Porque lo estamos amarrando a la integridad física y muchas veces puede que no sea eso. Y esto no se trata de andar disparando. Creo que el ejemplo del graffiti no es el... ¿ah? Sí, estoy de acuerdo, pero si una persona se mete en cualquier parte del mundo donde dice no entrar aquí, hay armas, peligro, y se mete a meter graffiti, está arriesgando su vida, porque ahí van a tener que interpretar si es peligroso o no, o a lo mejor puede ser que están con una pantalla de la graffiti, pero quieren hacer otra cosa, ponen una bomba, no tengo idea. Pero esto amarrado a la integridad física me parece que es complicado. Presidente, por su intermedio, consultarle al señor subsecretario. Si bien estamos de acuerdo en el perímetro, que está en reforma constitucional, ¿qué pasa si es que finalmente hay personas, delincuentes, que ingresan al perímetro, si es que, de acuerdo a la redacción que establece, dice de que
solamente se podrá hacer uso de arma letal cuando existan afectaciones de consideración a la integridad física del personal o de terceros. Esa es mi consulta. ¿Qué pasa en el perímetro? Porque el senador Pío dio el ejemplo de la línea de fuego en un recinto carcelario. ¿Es el mismo ejemplo? Porque si fuese así, creo que está de más la frase afectaciones de consideración a la integridad física del personal o de terceros. ¿Es el perímetro línea de fuego? Señor presidente, por su intermedio. El ejemplo de la línea de fuego del establecimiento penitenciario tiene que ser observado con detención. Porque en estricto rigor, la línea de fuego está dentro del establecimiento, no está fuera del establecimiento. De hecho, si usted declara la infraestructura crítica la cárcel, el perímetro o área es adicional a los límites de la cárcel. Eso es lo primero. Por lo tanto, el disparo en la zona de fuego está dentro de la infraestructura crítica, no está en el área en torno a. Creo que es conveniente hacer la distinción para efectos del ejemplo. Y en segundo, porque hay una condición de fuga en ese momento. Pero además, las reglas de uso de la fuerza en esos casos que son disparos están vinculadas a la fuga en propiedad de acuerdo a la circular que tiene establecida Gendarmería. Y además, en ese caso, le es impedir a aquel que se encuentre en un recinto penitenciario en el cual tiene obligación de permanecer en su interior. No es que se esté afectando la infraestructura crítica, se está evadiendo un centro penal y por eso el símil no es exactamente el mismo. Lo segundo es que durante toda la discusión de este proyecto, la pregunta es ¿qué es lo más? Y lo más está asociado a las reglas de uso de la fuerza, en el caso de uso de la fuerza potencialmente letal, vinculado a sujetos. Eso es lo más. Entonces, ¿puede tener un sistema institucional una regla más flexible cuando quiere proteger un estándar, entre comillas, que son objetos? Y la respuesta intuitivamente es no. Entonces, ¿qué tipo de infraestructura? Bueno, no es cualquier infraestructura, es aquella infraestructura que es sensible, que tiene una finalidad y un propósito cuya interrupción produce grave perjuicio a la población. Un corte de luz no es simplemente que las personas afecten la interrupción del suministro eléctrico, sino que hay personas que dependen del suministro eléctrico para su vida. Por lo tanto, ¿el corte de suministro eléctrico puede potencialmente poner en peligro la respuesta es sí. Pero que el simple ingreso a un establecimiento, el simple ingreso, implica inmediatamente el uso de fuerza letal, no se compadece ni siquiera con la regla anterior, ¿no? Y yo creo que eso es bien relevante para efectos de hacer la distinción interpretativa. Eso nada más, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Siguiendo la misma línea argumental respecto a los límites y perímetros, efectivamente el recinto carcelario considera la parte exterior del muro, la vigilancia, el área donde comienza el recinto y donde se puede hacer uso para que las personas permanezcan adentro. Bueno, el mismo criterio deberíamos tener cuando algo se declara infraestructura crítica, y estamos hablando de cuando el presidente va a ejercer una facultad para agregar fuerza adicional. Esto no es todos los días, esto es algo temporal, ante un peligro, ante la ocurrencia, porque lo dice así, la ocurrencia de esta amenaza de peligro grave e inminente. O sea, anticipar la destrucción de algo. Ese es el concepto de la protección de la infraestructura crítica, anticipar la destrucción de algo. Como en la cárcel, las personas se tienen que mantener dentro, bueno, en el caso de una infraestructura crítica, cuando se haga uso de esa facultad, las personas se tienen que mantener fuera, pues si no, no hay disuasión. Y es más, pueden incluso haber dos perímetros, el perímetro de la reja que se pone, mire, esto está bajo protección, y después uno interior, donde se pone nuevamente, mire, si usted cruza ahora, ya entró, pero llega a entrar en el área que es la sensible, está autorizado el empleo del armamento potencialmente letal. Entendiendo que es parte del proceso de defensa en profundidad con disuasión, porque si no, no existiría. O sea, en la práctica puede que no se dé la condición de que afecte las vidas ni del personal ni de los terceros,
y se destruya algo que era crítico para el país. Entonces, poner la condición asociado a cosas que no son, para un objeto material que puede no generar ninguno de ellos, pero sí su destrucción afectar, generaría un problema en la reacción. Eso es lo que pediría, se puede revisar, señor presidente. Presidente, bueno, yo considero que está despejado el inciso primero de esta propuesta de artículo del Ejecutivo. Me parece no solamente que es lo mismo que ya se había venido revisando. Y en el segundo caso, yo creo que cuando se trata de proteger una infraestructura que es fundamental para el buen funcionamiento de una comunidad o la ciudadanía, no solamente se esperaría que se produzca un daño en la infraestructura. El término funcionamiento a mí me hace mucho sentido porque, por ejemplo, y recuerdo un caso, alguien que lanza un químico o lanza un producto que impida el suministro de agua potable en una zona crítica, donde hay hospitales y lo demás. No es un daño en la infraestructura, es un daño en su funcionamiento. El limpiar cientos o tal vez miles de metros de red de agua potable para sacar ese químico no solamente tiene un costo oneroso, sino que el tiempo de interrupción del servicio es brutal. O sea, y puede ser cualquiera. Desde contenido fecal, como reconozco un caso que ocurrió una vez, el tener que lavar tuberías por dentro, desinfectar tuberías por dentro, asegurar que el suministro es inocuo en los estándares del agua potable, es brutalmente caro y extremadamente lento. Entonces no solamente hay que provocar daño físico, sino que también el daño al funcionamiento. Y eso es un atentado a la salud y a otras condiciones inherentes al derecho fundamental de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que el funcionamiento debe estar, ¿no? Y lo segundo, las afectaciones de consideración a la integridad física de quien la custodia, me parece que es lo mínimo. Entonces, yo considero que es razonable lo que plantea la indicación del Ejecutivo. O sea, a mí me parece que es lo que deberíamos votar. Creo que ya más discusión. Es que lo que dijo el senador Piu es fundamental. En la defensa de la infraestructura crítica está defendiendo, o sea, es para que no pase algo, para que no sea destruido, para eso. Entonces, si esto está delimitado, esto no está amarrado a... Porque yo estoy de acuerdo que, o su funcionamiento, ¿ya? Pero afectando a la condición física del personal o de otros terceros, no. O sea, yo le aseguro que se mete a la central nuclear y cuando se acerca lo van a balear igual, aunque sea un grafiti, porque no saben, porque a lo mejor no es grafiti y a lo mejor la chía del grafiti y es poner la bomba y quede la grande y afecta a todo el mundo, ya sea en un data center que tenga toda la información de inteligencia del país o el agua potable de los hospitales. No lo puede condicionar a un tema físico, no es así. Claro, esto no es balear a cualquiera, pero si estamos hablando, está bien lo que dijo el subsecretario ¿cómo se llama?, de las áreas, que a lo mejor eso podría mejorarse en este proyecto de ley para definirlo más, pero si yo estoy escuchando algo que es fundamental para millones de personas, no puedo estar evaluando si hay un problema, que hay un peligro en la integridad física de alguien, porque a lo mejor no es eso, pero el daño que le hace. Porque esa es la base de lo que estamos. RUF para defender infraestructura crítica, cuando hablamos de infraestructura crítica. Y la definición que dio el senador Piu es claro. Porque si esta RUF fuera, no es lo mismo que la RUF que tienen los carabineros para, ¿no es cierto?, enfrentar en la calle a personas, que ese es distinto. Pero aquí estamos hablando de infraestructura crítica que puede ser o no con riesgo de personas. Pero sí podríamos, no sé, hacer zumbar una área, una de estas de disposición eléctrica donde llega toda la energía y se reparte toda la ciudad. Usted sabe el daño que puede haber. Y ahí sí puede morir mucha gente porque no se disparó porque no se puso un balazo. Puede morir mucha gente que no tenga. Entonces yo creo que esto...
claramente la afectación, esa frase de siempre en adelante, debería estar eliminado. Podría ser terminando crítica o su funcionamiento, punto aparte y listo. Antes de la palabra del subsecretario, recordar que le damos el inciso primero, porque aquí se quiere como instalar la suerte de idea de que si uno entra en la infraestructura crítica, automáticamente puede recibir un balazo que lo mate. Y el inciso primero lo que establece es que son las reglas precedentes. Entonces, si una persona entra en una infraestructura crítica, se aplican los grados que ya hemos aprobado. O sea, por ejemplo, la advertencia, uso de arma menos letal. Lo que se está haciendo en el inciso segundo, y en eso tiene razón el subsecretario, no podemos tener un estándar más bajo respecto de la protección de las personas. Entonces, si en el caso de la persona para hacer uso de arma potencialmente letal establecimos ciertos requisitos, es bien absurdo que pues, para proteger un objeto inanimado el estándar sea mucho más bajo. O sea, eso no va a pasar ningún control y conociendo, no va a pasar control de constitucionalidad y en los tribunales van a hacer un juicio de valor al final del día. Porque ese personal militar, independiente que esté en esta regla, tiene que ajustarse a los protocolos, tiene que valorarse la situación en ese hecho. Las reglas de uso de la fuerza no son un pase libre para que en estos casos llegar y disparar. Hay toda una valoración que va a ser objeto de investigación si se han cometido excesos. Entonces, por eso parece muy contraproducente el dejar sin el añadido que tiene en caso de persona. Ahora, si ustedes me apuran un poco, yo creo que el inciso segundo está absolutamente de más, debiera aplicarse solo el primero, que fue lo que dije en la sesión pasada. Porque solo yo creo que esto lo que está haciendo es enredar la discusión. Senador Flores. Solamente una pregunta, presidente. Un letrero que he leído en varias partes del mundo y que también lo leí alguna vez en Chile. No sé si fue derogado eso o no, que lleva un concepto detrás. El letrero decía, más o menos, y en todas partes del mundo dice o decía lo mismo, no traspase o centinela dispara, particularmente a recintos militares. Yo no sé si eso fue derogado en Chile o no, porque eso es una advertencia escrita a que quien traspasare la valla para ingresar a un recinto corre el riesgo de que el centinela dispare. Yo lo he leído en varias partes, digamos. No sé si en Chile todavía existe. No traspase, centinela dispara. Pregunto. No. A propósito, de nuevo relacionado, pero quizás profundizar en la pregunta y el comentario que hace el senador Sandón respecto a la facultad que tiene, estamos hablando acá de la facultad de agentes del Estado, pero cuando uno hace la analogía respecto a la ley de vigilantes privados que ha hecho mención el senador Sandón, no tratándose de agentes del Estado, tratándose de proteger bienes, un guardia privado eventualmente estaría con más facultades que un agente del Estado protegiendo infraestructura crítica, porque por lo menos de la revisión del artículo 26 de esa normativa, a mí me parece que estaríamos imponiéndole más restricciones que incluso un personal privado haciendo resguardo de cuestiones que pueden ser simplemente físicas. O sea, me hace sentido y creo que no ha sido atendida esa inquietud que planteó el senador Sandón. Muchas gracias, presidente, al subsecretario del Interior y también al ministro. Yo creo que aquí se juntan dos conceptos en uno y que los dos no se pueden juntar. Por uno está la protección de un objeto inerte, que uno diría, ¿por qué esto justificaría hacer uso de armamento potencialmente letal? Y lo segundo, como concluye, es la legítima defensa, que es básicamente la definición de la legítima defensa. ¿Qué significa esto? Que en esa situación, un vigilante armado de la policía, que es lo que estamos discutiendo ahora, tendría que más o menos ponerse él al frente del transformador para él recibir el ataque y así él poder actuar. No podemos juntar las dos cosas. Y aquí es el por qué es tan importante esta regla particular en esta condición especial. Esto no es de todos los días. Esto es solamente cuando se activa un mecanismo presidencial, una nueva facultad, en donde el Estado decide agregar fuerza del Estado para el resguardo de un objeto físico. O sea, cuáles son las reglas que tienen que emplearse. Y ahora se están mezclando la legítima defensa con la tarea de protección de infraestructura crítica. No queda bien, no conversa, no está de la mejor forma. Yo creo que tenemos que revisar bien esto. Gracias, presidente. La verdad es que un metro, un puerto, un embalse puede ser dinamitado o causar grave daño a las personas y obviamente que
si está declarada como infraestructura crítica, el personal militar o policial no podría hacer uso de una fuerza letal. Y por lo tanto, creo que, por lo menos lo que hemos escuchado acá, se ha reiterado la necesidad de poder entender básicamente qué es lo que estamos proponiendo en esta norma. Y yo quisiera poner a disposición de esta mesa que se puede usar la fuerza potencialmente letal para impedir daños graves o inminentes a la infraestructura crítica o su funcionamiento cuando ello pueda generar daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medio ambiente o a la seguridad del país. Y reiterando claramente lo que dice la Constitución. Yo quisiera dejar esa propuesta a la mesa para ver si logramos buscar un consenso en función de esta norma que creo que no logra la opinión de todos. A ver, yo lo propondría lo siguiente, que votemos solo el inciso primero y se rechace el segundo, porque ahí queda más limpio el texto. Yo creo que esto es súper importante, mucho más importante de lo que parece. ¿No hay alguna posibilidad que en vez de votarlo, lo conversen en la mesa técnica para que lleguemos a un acuerdo más? Porque esto es bien esencial este tema. Pues, yo creo que es más prudente. Perdón, me aclara el asesor que el 26 solo autoriza el porte de arma. El vigilante privado que hace uso de arma de fuego está sujeto a la responsabilidad penal y tendrá eximente responsabilidad penal si es que actúa en legítima defensa, de lo de tercero. Es decir, que tampoco el artículo 26 viene a traer una norma... Ministro Elizalde. Sí, que aquí se ha hecho referencia al artículo 26, pero nosotros no encontramos el inciso, podemos estar equivocados, pero ¿cuál sería la...? Sí, que sería bueno que lo leyeran. ¿Cuál es el inciso que da esa interpretación? Porque de la simple lectura no sé de dónde se desprende esa No, pero de la interpretación. simple lectura de ese artículo, o sea, uno puede deducir de que hay una autorización de vigilantes privados de portar armas en un lugar privado. Y portar armas no es para andar Y portar armas... ¿El portar armas es como que se ponga un collar? No, pues si por algo está con un arma, la arma tiene unos... Base que, Y lo que estamos... Perdón, eso no lo exime la responsabilidad penal. ¿Sí? No, por supuesto que no. La eximente responsabilidad penal son claras. En esta legítima defensa, punto en el privado, no hay otro. sí, a ver, O de primer... ¿Ah? Sí. Pero que acá por esto eso no es es que hagamos legítima referencia a defensa. artículos que no corresponden y que sí. pueden enredar la discusión. presidente, sobre Elizalde. ese punto. Lo que pasa es que aquí he señalado que hay una regulación que permite el uso de los vigilantes privados más amplia que la que se refiere a personal de la Fuerza Armada y de orden y seguridad. Entonces, eso no es así, porque lo que establece el artículo 26 es que se le tiene que proporcionar la arma, que pueden portar la arma dentro de ciertos sitios. Cuando están para la casa tienen que dejar la arma en el lugar de trabajo, no se la pueden llevar para la Y casa. que quizá- Eso es lo que regula. Pero no regula la forma de uso. Y por tanto, al no regular la forma de uso, se aplican las normas generales del derecho penal. Pero tiene razón. Y particularmente el artículo 10, en caso de que haya legítima defensa o eventualmente alguna forma de legítima defensa privilegiada. Entonces, no es que sea una normativa más amplia que la que estamos discutiendo ahora. En eso hay que ser bien preciso. Yo sigo sosteniendo el punto, porque no se trata de que sea las normas de legítima defensa en un guardia puesto en esa situación que haga uso de su arma de fuego no van a tener la interpretación de si había o no en ese momento un inminente riesgo para la vida o la integridad. O sea, creemos que esa es una consideración adicional que con legítima defensa queda mejor resuelta, creo yo. O sea, puedo estar, si ustedes me dicen que esto es mejor o es menos flexible, me gustaría... Yo creo que hay una posibilidad de que esto sea una consideración adicional que se le pide a un personal de fuerzas de orden y seguridad cuando haga uso de la fuerza legítima, ya sea incluso con legítima defensa. Yo aquí quiero hacer una disquisición. Aquí no hay legítima defensa de la infraestructura crítica. Lo que hay es cumplimiento del deber, que es otra eximente responsabilidad penal que tiene otros requisitos.
Entonces, si en el caso que está haciendo custodia de la infraestructura crítica, por ejemplo, una persona entrara con un arma y le disparara a personal militar, ahí opera la legítima defensa. Pero en el caso de que ese militar, poniendo en el caso hipotético lo que señala el senador Sandón, que por solo hecho de traspasar se puede disparar, no es legítima defensa, lo que hay es cumplimiento de un deber, que son dos causales, dos eximente de responsabilidad penal, que son muy distintas, tienen requisitos distintos y que probablemente, como no está muy bien construido, especialmente en el Código de Justicia Militar, es lo que ha generado problemas. Pero no tiene que ver con el accidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, este es lo que sea el presidente, quizás el centro de la discusión, en atención a la nueva naturaleza jurídica que se le da a la infraestructura crítica posterior a la reforma constitucional. Hasta antes no podíamos dar este debate. Ahora aparece una nueva figura jurídica a proteger, y esa tiene que quedar con reglas claras de protección. Entendemos que no existe la legítima defensa de la infraestructura crítica del objeto, pero sí la orden. Y la orden, ¿quién la da? Es una orden que emana de las nuevas facultades presidenciales. Entonces, este es un tema que tiene que tener un correlato, porque si no, si solamente aprobáramos el primer inciso, quedaría como una norma general como todos los bienes. Y aquí sí hay una diferencia. Por eso yo creo que es importante revisarla, dado que estamos viendo con las policías que esto lo puedan conversar con defensa. Para que podamos redactar. ¿Sí? Finalmente, lo que tiene que ocurrir es que exista el concepto que esa orden que se da, que es nueva, que declara un nuevo bien a proteger, que está en la Constitución, que la misma Constitución señala dentro de un límite demarcado, lo que se le señala por su intermedio el senador Flores, que existen carteles advirtiendo, se cumplan. No es que se vaya a usar, se van a ocupar todo lo que existe antes, pero sí está claramente indicado qué es lo que puede ocurrir, porque si no, no tiene origen el fundamento de solamente el cumplimiento de la misión. Dado que la reforma habla de perímetros y de un nuevo bien a proteger, que además no es la vida de una persona, sino que es esa instalación física en particular que, vuelvo a señalar, ha sido claramente identificada, no es cualquiera. O sea, no es que todo sea infraestructura crítica en Chile. Ese es un gran error que tenemos. Hay muchos alcaldes que han hecho altas expectativas que todo va a ser infraestructura crítica. Y estos son ciertos lugares los cuales se les podría llegar a poner una protección adicional al de una entidad obligada. Porque antes de pasar a usar fuerzas policiales o militares, está el criterio de la entidad obligada que puede tener vigilante. Entonces, todo esto es un proceso que se tiene que ir desarrollando para identificar claramente dónde va a operar. Yo creo que falta, porque si lo dejáramos solo en el inciso primero del artículo 9, futuro 10, se generaría un problema después con el bien jurídico a proteger, que no es igual que el resto, tiene una condición especial, presidente. ¿Habría acuerdo de al menos mantener el inciso primero? Si el tema es el agregado, ¿cierto? Entonces podríamos ir despejando. Entonces, a ver, ¿habría acuerdo de aprobar el inciso primero? ¿Sí? Secretario, sí, al tiro. Sí, no, si no dejemos pendiente, vamos tomando acuerdo. Si no. Presidente, ¿y no era mejor que viéramos todo en conjunto en la mesa técnica para resolver? Es que lo que pasa es, no, vamos resolviendo los temas. El inciso primero no hay discusión o no hay mayor objeción, entonces lo vamos a votar. El señor presidente pone en votación el inciso primero de la indicación número 137, que es la misma redacción de la propuesta del Ejecutivo en la hoja que ustedes tienen a su disposición. Senador Quintana. Voto a favor, señor presidente, secretaria. Creo que nadie entendería que, habiendo establecido normas de progresividad con respecto a las personas, no las establezcamos respecto de los bienes. Por lo tanto, me parece que incluso yo lo dejaría hasta ahí nomás, con el primer inciso. Vota a favor. Sí, el inciso primero. Senador Sandón. Contra. Senador Durana. Senador Flores. A favor.
Senador Saavedra, sí. A favor. 2 votos. Sí. Senador Macaya. Senador Huenchumilla. Senador Piu. Voy a fundamentar brevemente si bien voy a votar a favor del inciso primero, esto tiene que ser resuelto con algo más, no puede quedar tal como está, y eso es lo que le pido al Ejecutivo con la mesa técnica para poder incorporar algunos criterios que permitan incluso dentro de todo esto que se declara infraestructura crítica, bueno, en qué áreas efectivamente, para efecto de proteger un bien jurídico, en este caso algo inerte, se puede hacer uso de la fuerza potencialmente letal sin que haya una condición distinta al cumplimiento de la misión. Voto a favor del inciso primero. Gracias, señor senador. Señor presidente. A favor. Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queda aprobado el inciso primero por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 8 votos a favor y 1 voto en contra. Ya, entonces el inciso segundo queda pendiente para la mesa técnica. Si no es necesario hacer un inciso segundo, que el Ejecutivo también ahí lo... Señor presidente, solo para efectos de la historia de la ley y solo para efectos de evitar interpretaciones equívocas. El Ejecutivo entiende que el artículo 26 de la Ley de Vigilantes Privados no es una regla de uso de la fuerza, sino que es el derecho a portar armas. Y por lo tanto, el contenido de ese inciso no es homologable a lo que se discute acá. Lo digo simplemente para que en cualquier discusión futura no se crea que sea homologado en ese artículo 26 reglas de uso de la fuerza. Nada más, señor presidente. Sí. Perdón, presidente. El Solamente senador Flores. consulto. Me escribe el senador Huenchumilla para preguntar si llegó su reemplazo para que yo pueda votar también por él. ¿No ha llegado todavía? Ok. Ya. Senador. También había quedado pendiente la indicación en la página 50 del comparado. Vamos a repartir una nueva propuesta del Ejecutivo para el artículo que todavía es 10, reglamento sobre el uso de la fuerza. En la última sesión se le había pedido, con las observaciones y planteamientos que hicieron algunos integrantes de la comisión, una nueva propuesta al Ejecutivo que se la estamos repartiendo en este minuto. Señores senadores, la nueva propuesta del Ejecutivo para el artículo 10, que pasaría a ser 11, y que está en la hoja, es la siguiente. Artículo 10. Reglamentos sobre el uso de la fuerza. El Ministerio encargado de la Seguridad Pública y el Ministerio encargado del Gobierno Interior establecerán mediante uno o más reglamentos las especificaciones para el uso de la fuerza aplicables a diferentes funciones policiales, situaciones operativas y las medidas adecuadas en las actuaciones y procedimientos con presencia de personas pertenecientes a grupos de especial protección en conformidad a lo establecido en el presente artículo. Estos reglamentos deberán contener especificaciones que integren los grados de resistencia o agresión, las correspondientes etapas
debiera ser grados en el uso de la fuerza y los medios, armamento y tipo de munición. En los procesos de elaboración, revisión o actualización se requerirá informe de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. Los reglamentos que se dicten constituyen en todo jurídicamente armónico con las disposiciones de la presente ley. Hay una nota que señala considerar artículo transitorio que se haga cargo de vigencia de protocolos, normas institucionales y reglamentos actuales mientras no se dicten los reglamentos respectivos. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Ministro Elizalde. Se ha trabajado una propuesta que acoge en parte las aprehensiones o puntos de vista planteados por los senadores. En primer lugar, se agrega la firma del reglamento por parte del Ministerio del Interior, no solo de Seguridad Pública, para asegurar un mayor consenso del interior del Ejecutivo, en un tema tan relevante. Esta fue una solicitud que realizó un asesor de un senador de oposición. Se elimina la obligación de revisar cada 4 años los reglamentos que había planteado, si mal no recuerdo, el senador Durana. Se mejora la participación de las policías en la elaboración del reglamento. Se elimina la obligación de consultar al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez, no obstante, en esto hay que ser bien claro, que por ley tienen facultades para opinar sobre estos temas. Y esas normas no se tocan. Y por tanto podrían eventualmente ejercer esa facultad conforme a la legislación que tienen actualmente. A nosotros nos parece bien que así sea. Y se establece para efectos de claridad del juzgador que el reglamento configura un todo con la ley, por lo que debe tenerse en cuenta al momento de juzgar, que es el gran tema que se ha planteado respecto de que muchas veces los jueces no consideran los reglamentos, al ser una norma de rango infralegal, y para todos los efectos entendemos que aquí hay un todo armónico de un marco regulatorio que incorpora tanto las leyes como los reglamentos respectivos. Y eso por ahora. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Valorando el trabajo que ha desarrollado el Ejecutivo, señalar que en el inciso segundo se produce un problema porque básicamente estamos señalando en el reglamento la secuencialidad que debiera haber. Yo creo que ese está de más, eso es parte de lo que se tiene que resolver de acuerdo a los protocolos, pero no siguiendo lo que se está señalando. Y lo último, creo que el cuarto es innecesario, no creo que sea bueno ponerlo, y esa es mi opinión. O sea, yo creo que sí, podríamos revisar el inciso cuarto, el inciso, quedarnos con el inciso primero y tercero, para efecto de que esta propuesta sea acordada por todos. Gracias, presidente. Dicho. Ofrezco la palabra. Presidente. Sí. Porque, ¿cómo entiende la secuencialidad del inciso segundo, me parece, señor? Cuando se está señalando el reglamento que debe contener especificaciones, estamos diciendo especificaciones que integren grados de resistencia y agresión, vale decir, ya estamos viendo diferente, y los correspondientes a las etapas en el uso de la fuerza. O sea, estamos regulando un proceso de forma secuencial. Esa es la redacción que queda. Yo creo que es mejor dejar la ley tal como está y eliminar este inciso para que eso sea aplicado después como corresponde de acuerdo a la ley. Yo, antes de votarlo, me voy a tomar una licencia y pedirle la opinión al subsecretario Cordero, no como subsecretario, sino como profesor de Derecho Administrativo. Por inciso final. Y sí, perdón. Ministro Elizalde, por subsecretario. Sí, lo que pasa es que tiene un punto el senador Pío, porque ahora se pasó por grados, tanto de resistencia como de uso de la fuerza. El subsecretario Cordero en su calidad de académico de Derecho Administrativo. Muchas gracias, señor presidente. El inciso final está construido sobre la base de un criterio que estableció el Tribunal Constitucional en el año 1997 en una famosa sentencia que se llama cesión de terrenos. En ese caso, un grupo de parlamentarios, voy a hacer brevemente la explicación para poder entender por qué esta regla es relevante. Un grupo de parlamentarios recurrió al Tribunal Constitucional
porque el presidente de la República había establecido una regulación más específica de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en relación a los porcentajes de cesión de terreno. Lo que se sostuvo en esa oportunidad era que el establecimiento de esos porcentajes de cesión de terreno violaba la ley y en consecuencia ingresaba el reglamento en una materia propia de ley. A partir de esa sentencia, que rechazó el requerimiento, el Tribunal Constitucional señaló que en aquellos casos donde la ley exige reglamentos complementarios, en otros términos, que para efecto de la aplicación de la ley es conveniente también tener presente el reglamento, todo eso constituye un todo jurídicamente armónico. De hecho, la expresión utilizada en este inciso es prácticamente la misma que utilizó el Tribunal Constitucional en su sentencia del 97. El Ejecutivo ha creído conveniente reivindicar la aplicación de ese criterio del Tribunal Constitucional del 97 en el entendido que no se puede prescindir de la potestad reglamentaria para efectos de la interpretación de la regla legal en materia de reglas de uso de la fuerza, en particular por los efectos que tiene en orden penal, como usted, señor presidente, lo planteó en la sesión anterior. Entonces, aunque jurídicamente muchos pudieran considerar innecesaria, el Ejecutivo considera que es conveniente que esté acá y reitere un criterio interpretativo de modo que el reglamento el juez o quien aplica la ley no se desprenda del contenido del reglamento y se quede simplemente con el contenido de la ley para efectos de la utilización de las reglas de uso de la fuerza. Eso nada más, señor presidente. Ofrezco la palabra. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Entendiendo el conocimiento que tiene el subsecretario de esta materia, entiendo que las sentencias del Tribunal Constitucional son precedentes, no son fuentes específicas. Entonces, este precedente que usted señala nos llevaría a amarrar algo que puede ir cambiando constantemente el reglamento, y por eso es muy importante dejarle, y eso es para el inciso segundo, la libertad para que pueda tener los elementos que corresponda, y esos son los que se van a emplear para cumplir la ley. El cumplimiento de la ley es lo importante, y esa es la que tiene que llevar al reglamento. Yo creo que es innecesario ponerlo, por eso insisto, creo que el inciso cuarto podríamos debatir. Yo pediría ojalá a tener a otros expertos en derecho administrativo también, pero no lo veo necesario, no creo que sea el momento ni el lugar para poner esto aquí. Eso, presidente, gracias. Y quizás para entender en el funcionamiento de esto, ¿cómo se dictaría hoy un reglamento considerando que, por ejemplo, Carabineros ya tiene guías para actuar en caso de grupos minoritarios o vulnerables? De hecho, considera mujeres, niños y adolescentes, pueblos indígenas, migrantes, población LGTBI, personas con discapacidad. A ver, la pregunta que yo... Hoy día hay guías para actuar en esta materia. Los reglamentos van a tener de alguna manera la posibilidad de limitar el uso de la fuerza cuando se trata de estos grupos. Así lo veo yo. O sea, para los efectos, solo van a aplicarse las reglas de uso de la fuerza cuando se trata de hombres blancos heterosexuales. O sea, yo estoy tratando de entender en qué aterriza esto. Esta norma fue bien polémica. Yo quiero valorar que el Ejecutivo haya sacado de la órbita de elaboración de estos reglamentos a la Defensoría de la Niñez y a otras organizaciones, y a la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias por el recordatorio. Pero o sea, a mí me preocupa que las reglas de uso de la fuerza al final tengan que ser... se puedan aplicar, pues se usan adecuadamente cuando corresponde en atención a que hay un acto agresor, en atención a que hay un sujeto agresor y no tanto las características físicas que puede tener ese sujeto agresor. Esa es mi duda, y ver cómo esto podría limitar en el fondo esa aplicación. A ver, en primer lugar, nosotros entendemos que los reglamentos no pueden reducir, restringir o modificar las autorizaciones y permisos que ya confiere la ley. Eso es bien claro, porque si no, ¿para qué tenemos ley? Por tanto, la ley establece el marco, el reglamento tiene que estar subordinado a ese marco. Es un punto bien importante. El inciso segundo, básicamente lo que establece es un principio que ya está consagrado en la ley, que haya un correlato entre grado de resistencia y grado de fuerza, por decirlo de alguna manera.
Una persona que está gritando en la calle no lo pueden agarrar a lazo, por decirlo, o sea, porque tiene que haber un correlato. Ahora, siempre señalando que no tiene por qué ser lineal, o sea, tiene que haber un correlato, pero se puede pasar a distintos etapas de grado de fuerza y no es secuencial, podríamos decir. Si efectivamente una persona está gritando en la calle, claro, no le pueden pegar un balazo, pero si esa persona empieza a disparar, obviamente inmediatamente cambia la situación. No es que tenga que ir paso a paso para llegar a la situación más compleja. Pero básicamente a nosotros nos parece que es fundamental que los reglamentos respeten ese principio que por lo demás ya está consagrado en la ley. En tercer lugar, es bien importante señalar que se va a requerir una norma transitoria, porque hoy día existen disposiciones o normas infralegales de distinta naturaleza. Hay en algunos casos decretos presidenciales, hay instructivos de las propias instituciones, instrucciones, en fin. Y por tanto, esa norma transitoria debe establecer que mientras no se dicten los nuevos marcos normativos, se entienden vigentes siempre que no sean contrarios a la ley, porque no es que dictada la ley inmediatamente se van a dictar todos los reglamentos, independientemente de los plazos que se establezcan, porque son muchos la hipótesis en que hoy día están establecidos esta normativa. Y lo último, el inciso cuarto, el senador Piu puede buscar su otra redacción, pero básicamente nosotros nos hicimos cargo de una aprehensión que manifestaron parlamentarios de oposición respecto de que los jueces al momento de juzgar no tomaban en consideración las normas infralegales. Y decían, ¿sabe qué? Como esto no es ley, por tanto, no lo considero. Y nosotros entendemos que aquí tiene que ser un todo normativo, armónico, que considera, obviamente, las normas complementarias, insisto, que no vayan en contra de lo que establece la ley para efectos de una correcta aplicación e interpretación. Simplemente complementar con un aspecto. Este es un debate que no es trivial en materia penal, porque les quiero recordar que hay una discusión similar en el caso de la aplicación de la ley 20.000 y los reglamentos de droga. Entonces, no es, en este caso en particular, no es simplemente una omisión que uno podría aplicar las reglas generales. Es que el legislador tome una posición de modo que no deje libertad interpretativa al juez para que prescinda de una especificación que puede tener el reglamento. Eso es simplemente lo que está acá. Sobre todo porque los impactos de reglas de uso de la fuerza tienen una manifestación en el orden penal específicamente. Si esto fuera del orden administrativo común y silvestre, yo diría el inciso final es innecesario. Pero dado que el traer la norma reglamentaria tiene consecuencias en la exención penal, el Ejecutivo considera, paradójicamente, señor presidente, la interpretación propuesta en el inciso final, y lo digo con mucho respeto, es una interpretación conservadora del derecho. Una interpretación progresista del derecho lo que diría es que ese inciso final habría que eliminarlo, pero la razón por la cual el Ejecutivo lo trae es por las observaciones, tal como ha señalado el ministro Elizalde, y para dar certeza jurídica en la aplicación de la regla de uso de la fuerza en este ámbito. Nada más, señor presidente. Gracias. Propongo lo siguiente, no tenemos el inciso primero, no hay ningún problema, entonces propondría que lo aprobáramos por unanimidad. ¿Sí? ¿No? Ya, votemos entonces el inciso primero. Muy bien. El señor presidente pone en votación el inciso primero del artículo 10 en los términos que está contemplada en la hoja que se ha distribuido. De la propuesta de la propuesta del Ejecutivo. Senador Quintana, inciso primero. Voto a favor. Gracias. Senador Osandón. En contra. Senador Durana. En contra. Senador Flores. A favor. Y entiendo que llegó el del senador Consulilla, ¿podrían verificar? Sí, no me han avisado todavía, me quedaron de preguntas. ¿Me avisaron que sí? ¿Sí? ¿Cómo? Sumamos el voto. Senador Saavedra. 2 veces. Senador Macaya. Senador Piu. Gracias.
Señor presidente, A favor. queda aprobado el inciso por 5 votos a favor y 4 votos en contra. Ya, vamos al inciso segundo. El inciso segundo de la propuesta del Ejecutivo para el día de hoy. ¿No la leo de nuevo? No, muy bien. Inciso segundo. Senador Quintana, A favor. senador Osandón, Contra. senador Durana, senador Flores, senador Saavedra, senador Macaya, senador Piu, señor presidente, En contra. queda rechazado el inciso segundo por 5 votos contra 4. El tercero. El inciso tercero. Senador Quintana, A favor. senador Osandón, A favor. senador Durana, senador Flores, senador Saavedra, senador Macaya, senador Piu, señor presidente, queda aprobado el inciso tercero por 9 votos a favor. Último inciso. En votación, el último inciso de la propuesta del Ejecutivo, inciso cuarto. Senador Quintana, Voto a favor. senador Osandón, A favor. senador Durana, senador Flores, senador Saavedra, senador Macaya, Yo me voy a abstener. senador Piu. Señor presidente. 2, 3, 4, 5, 6. Queda aprobado por 6 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones. Gracias, secretaria. Como estamos por sobre la hora, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.